Mira, abre tu Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 15. Necesitamos todos, no porque pues ya somos cristianos y podemos pensar, bueno, ya esto lo entendemos, ya lo sabemos, pero que realmente, hermano, toda nuestra confianza, nuestra esperanza está en Él, no en las posesiones, no en las cosas de este mundo, no en la ciencia. Todo el mundo anda buscando que haya paz. Todo el ser humano busca la paz, todos quieren tener paz, pero no la encuentran porque no la buscan donde está. ¿Sí entiendes? Lo que menos quiere el hombre en este mundo es servir al Señor. Muchos dicen que creen en Dios, pero servir a Dios es muy diferente. ¿Sí me entiendes? Cuando Santiago dice que si tú crees que Dios es uno, bien haces. O sea, realmente muchas personas, el que asesina, el que roba, el que comete cualquier clase de mal, cree en Dios. ¿Sí entiendes? Pero eso no hace una diferencia en la persona. Si la persona no dispone su corazón y se acerca a Él a servirle, a servirle, no creer si Dios existe o no existe, si es real o no es real. Porque hay muchas personas que han tenido experiencias. Dios les ha mostrado, aunque ellos no le buscan, Dios les ha mostrado que deben de acercarse a Él, que Él es la esperanza, que Él es la salvación. ¿Sí me entienden? Entonces Dios se ha manifestado aún a aquellos que no le buscan para darles testimonio de que Él es real. Entonces el decir o el saber o el creer que Dios es real o que Dios es uno no hace tanta diferencia si no ponemos por obra, si no entregamos nuestro corazón a Él. Entonces esto es lo que hace la diferencia entre cualquier persona que diga creer en Dios. Hay multitudes que creen, pero ellos siguen practicando las cosas de las tinieblas. Siguen yendo al ocultismo, siguen yendo a que les lean las cartas o les echen las cartas, les lean la mano, horóscopos y no sé cuántas cosas, y creen en Dios. ¿Sí entiendes? Nuestro Dios es uno. Él es celoso. Él no comparte su gloria con nadie. Y estas personas que dicen ser creyentes y van y buscan el favor de las tinieblas, todas esas cosas les van a salir muy caras. ¿Sí entiendes? Entonces nosotros como cristianos debemos de entender cuál es la voluntad del Señor y realmente entregarle nuestro corazón para servirle. No nomás creer que Dios es real. Quizás has tenido sueños, Dios te ha revelado, has creído quizás en su palabra, pero también Santiago dijo que una fe sin obras está muerta. ¿Sí estás aquí, hermano? Entonces debemos de luchar, debemos de esforzarnos y quizás tú vas a escuchar algo que es muy cierto, que somos salvos por gracia y por la gracia de Dios podemos continuar en sus caminos. Eso es verdad. Pero su misma palabra nos dice, ya que hemos sido salvos por gracia, necesitamos andar como es digno del supremo llamamiento. ¿Sí me entiendes? Si Dios nos salva por gracia, es verdad, no es por nuestra fuerza, no es por nuestra habilidad, no es por méritos nuestros. De verdad, hermano, si tan solamente el creyente entendiera, cuando nuestro Señor Jesús vino, dice, a morir por nosotros en la cruz, dice su palabra que
que el Padre amó al mundo de tal manera que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea. Pero ¿quiénes son aquellos que van a creer en Él? Nuestro Señor Jesús dijo que nadie puede venir a Él si no le fuere dado del Padre. ¿Sí entiendes? Y Pablo nos habla en Romanos acerca de Esaú y de Jacob. ¿Sí entiendes? Dice que no habían hecho ni bien ni mal, pero dijo que aborreció a Esaú y amó a Jacob. Esto está escrito, dice, para que entendamos que esta gracia es por el que elige. ¿Sí entiendes? No es porque nosotros lo merecíamos, sino porque aquel que elige nos eligió a nosotros. Ahora, ¿qué debemos hacer? Mira, ¿tienes tu Biblia ahí en San Juan, capítulo 15? Vamos a leer, dice, nuestro Señor Jesús hablando, dice, yo soy la vid verdadera. ¿La vid qué? Verdadera. Porque hay otras fuentes en otros lugares, pero no son la vid verdadera. ¿Sí entiendes? O sea, muchos creen en muchas otras deidades que ellos han inventado. Muchos creen que pueden tener salvación en otros ídolos, en otros dioses que no son dioses. Pero nuestro Señor Jesús está diciendo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Qué es el labrador, hermano? El que trabaja la tierra. Y luego sigue diciendo, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué va a pasar? ¿Quién lo quitará? El Padre es el labrador y Él va a quitar el pámpano que no dé fruto. ¿Sí entiendes? Lo va a podar esa vid, lo que no da fruto será cortado, será quitado. Entonces, si nosotros ya fuimos alcanzados por gracia, entonces, como dice aquí, es necesario que demos frutos. ¿Sí me entiendes? Porque si no, entonces, ¿por qué está diciendo que el que no lleve fruto será quitado? Entonces, hay personas que buscan cómo excusarse para practicar el mal, para hacer lo malo y buscan textos bíblicos para decir que pues ahorita estamos en la gracia y si es que no estamos en la ley y tú vive como tú quieras. No es así. Si no damos frutos, seremos cortados. Seremos quitados de la vid. ¿Sí entiendes? Entonces es algo que yo creo que muchas veces lo hemos escuchado, pero deberíamos de preguntarnos, ¿estamos dando fruto? Ahora, ¿cómo podemos dar fruto? Aquí lo va explicando. ¿Sí me entiendes? Y dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que dé más fruto, para que dé más, para que lleve más. ¿Sí me entiendes? Entonces nosotros debemos de estar dispuestos. Sabemos que Dios nos alcanzó por gracia, que Él nos ha salvado, pero ahora es necesario nosotros conducirnos como es digno. Y claro, siempre entendiendo que no porque nos portemos bien vamos a ganar el cielo. No porque nos esforcemos más vamos a ganar el cielo. La salvación ya se nos ha sido dada. ¿Sí entiendes? No la vamos a ganar porque hagamos más obras que otros. No. Pero necesitamos permanecer, creer y continuamente estar produciendo el fruto. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué continuamente? ¿Sí entiendes por qué? Hoy puedes ser un cristiano y te esfuerzas, luchas 2, 3 años y después de ese tiempo te apartas. ¿Sí entiendes? Entonces, no puedes cesar el fruto, debes de estar siempre, siempre produciendo hasta que Él venga y coseche. ¿Sí entiendes? Dice, el 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
Ya esto muchas veces lo has escuchado, la misma palabra nos va limpiando. Dice el 4, permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Qué dice, hermano? ¿Sí entiendes? Es necesario que permanezcamos en Él para que de esa manera Él pueda permanecer en nosotros. Si nosotros nos separamos de Él, dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Entonces, por eso te decía, es continuamente que debemos de estar produciendo o dando fruto y para hacerlo necesitamos permanecer en Él. Si nos descuidamos un poco de tiempo, si nos confiamos o si queremos tomar vacaciones, que no son nada de vacaciones, es apartarnos un tiempo del Señor. Eso hará que dejemos de producir frutos. Porque no podemos producir frutos al menos que estemos pegados a la vid. El pámpano que es quitado de la vid, ¿qué va a pasar con él? Se seca, se muere, dejará de existir. Entonces es bien necesario que entendamos, nuestros hermanos, todas las personas, los nuevos, aquellos que no conocen al Señor, necesitan entender. ¿Quieres ser diferente? Necesitas estar pegado a Jesús. ¿Quieres cambiar? ¿Quieres llevar fruto? Necesitas permanecer pegado a Jesús. A ninguna otra cosa más. El Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice el 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, ¿qué dice? Si no permanecéis en mí. ¿Cómo es que las personas piensan salvarse de alguna otra manera? No hay manera alguna de que el hombre se salve si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí entiendes? No hay otra alternativa, no hay oportunidad en ningún otro lado. Vamos a ir un día a la eternidad, tú lo sabes, y si no estamos pegados a nuestro Señor Jesucristo, no vamos a poder ser salvos. Mira, déjate leo en Hechos, ahorita vamos a seguir aquí aquí en Juan, pero déjate leo algo aquí en Hechos capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 7, hermanos. Quiero que meditemos en el versículo 12, es más específicamente que vamos a leer, pero quiero que leamos desde el 7, versículo 7, para que tú mires el poder, mires en quién realmente hay liberación, hay sanidad, hay restauración. No importa cuál sea el problema, Dios te puede hacer libre. Pero si no te acercas a Él, tú puedes decir, yo creo en Jesús, yo creo en Dios, sí, yo creo, es el Padre, sí, Jesús vino y murió por nosotros. Tú puedes creer todo lo que tú quieras. Pero así como el pámpano separado de la vid no puede llevar fruto, así nosotros, si no nos pegamos a Él, si no estamos bebiendo de la savia de Él, no podremos dar fruto. ¿Sí estás aquí? Muchos, nuestros jóvenes pueden decir que creen en Dios. Cualquier hermano puede decir que cree en Dios. Te dije, toda clase de persona dice creer en Dios. Pero a los demonios no se les quita el ser demonios por creer que Dios es uno. Entonces a nosotros no se nos quitarán los malos hábitos, no se nos quitará el estar practicando las obras de Satanás, nomás por decir que creemos que Dios es uno. Es necesario pegarnos a la vid, permanecer en Él para que podamos llevar fruto. ¿Sí me entiendes? No una temporada, porque hay muchos que solamente una temporada, unos meses. Y es muy triste esta situación.
la verdad. Tú quizás puedes mirarlo en crítica, pero es muy triste. Hay muchos hermanos que cuando o servían al Señor, oprimían a las demás personas, oprimían a sus padres, a sus hermanos, a su parentela, a sus amigos, les decían de cosas porque ellos no eran cristianos, o sea, sus parentelas, pero ahora ellos se han alejado del camino del Señor. ¿Con qué cara se van a presentar a su pariente? ¿Con qué cara se van a presentar a aquellos que un día estaban oprimiendo? Si estás aquí, hermano, de verdad es triste. Es triste. Porque sabes que de una u otra manera tienes que seguir empujando adelante, siguiendo, aventajando. ¿Cómo puede ser? ¡Qué vergüenza! Si de veras en el mundo dicen tener vergüenza, qué vergüenza es retratarse de las palabras que decían, sin aplicar o sin poner lo más valioso que es el darle la espalda, o sea, al Señor, lo que están perdiendo. ¿Sí me entiendes? ¿Sí estás aquí, hermano? O sea, tan solamente por la vergüenza no deberían de retroceder. Eso es por lo mínimo, o sea, sí estás aquí. Por orgullo no deberían de retroceder. ¿Cuánto más sabiendo la herencia que tenemos? Sabiendo la gracia, el amor de Dios, sabiendo que en ningún otro hay salvación, sabiendo que no hay esperanza en nadie más, que separados del Señor nos vamos a morir y seremos echados al fuego que arde para siempre. ¿Sí entiendes? Entonces dice aquí, mira, dice, y poniéndoles en medio, les preguntaron, dice, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? O sea, Pablo y Juan oraron por el que estaba fuera del templo y ahora los están interrogando. ¿Por qué es que sanaron a esta persona? ¿Sí entiendes? Y dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho, dice, a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Dice el 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, dice, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia. ¿Sí están aquí, hermano? No están dormidos, ¿verdad? Están meditando. Entonces, ¿sí entiendes? En el nombre de Jesús de Nazaret fue hecho este milagro. Y dice el 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores. Mira, hermano, ellos lo reprobaron a nuestro Señor Jesucristo, los que supuestamente iban o deberían de ser los edificadores. Y tú puedes quizás juzgarlos y decir tantas cosas, pero todos los días nosotros o lo negamos o seguimos viviendo para Él. Todos los días. ¿Sí entiendes? Tienes que entender, porque podemos pensar, no, es que los de Israel, los judíos, estos hombres muy malos y todos estuvieron de acuerdo para entregarlo y matarlo. Cuando nosotros no servimos al Señor, cuando según decimos, por eso Él está diciendo, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Si nosotros no vivimos, si nosotros no le servimos, si nosotros no nos guardamos para Él, nosotros estamos haciendo lo mismo. ¿Sí entiendes? No aceptamos, reprobamos,
Por eso te decía, mira, muchas personas creen que Jesús es el Cristo, pero no hay una diferencia. No hay obediencia, no hay sujeción. Dice el 12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. ¿En qué? ¿Sí entiendes? No hay otro nombre, dice, bajo el cielo. La gente puede decir que en un Dios o en un ídolo o en esto o en lo otro, o que tal profeta o que tal. No, hermano. Yo creo que tú ya lo sabías, pero deberíamos de pensar si no estamos siendo nosotros como esta gente. No queremos que Él gobierne sobre nosotros. No queremos obedecer. ¿Qué estamos haciendo? ¿Sí entiendes? Mira, hermano, hace, yo creo ya unos 2 o 3 años, el Señor mostró que a unas personas que se les estaba hablando y hablando, estas personas eran burladoras. Eran hermanos. Entonces, no sé qué concepto tú tengas de ser burlador. Burlarse no es que, yo no sé, que le hagas con el dedo así o le saque la lengua o te rías de lo que pasó. Cuando tú no obedeces las leyes, cuando tú buscas esquivar o darle por otro lado y no quieres aceptar el camino, ¿qué se llama eso? ¿Sí estás aquí? Cuando tú no quieres caminar por ese camino, cuando tú sabes que hay un retén ahí y tú no quieres pasar por ahí, ¿qué debes de hacer? Burlarlo, ¿verdad? Irte por otro lado. No es que vas a pasar por ahí riéndote de ellos y burlándote así. No. Entonces, si un cristiano, hermano, no es hacedor de la palabra y se le habla y se le habla y se le habla y no quiere obedecer, esta persona se está burlando. ¿Sí entiendes? Entonces deberíamos de tener mucho cuidado, porque si estamos escuchando y escuchando el mensaje y no estamos dando fruto, por eso el Señor dice, o sea, que no vamos a podernos burlar. Dice que no erremos. No podemos creer que Él no lo sabe, que un día no nos va a llamar a cuentas. Vamos a estar delante de Él. Aunque pase tiempo, aunque nada está pasando ahorita, el día de mañana vamos a estar delante de Él. Y si no hemos sido obedientes, si no hemos estado pegados a Él, si no hemos estado produciendo frutos, ¿qué va a pasar? ¿Sí entiendes? Y regrésate a San Juan. Quince, 6. O 15:5. ¿Cuál seguía, hermano? 15:5, ¿verdad? Hay que leer 15:5, ¿lo tienes? Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué dice, hermano? De esa manera habrá una diferencia en nosotros. De esa manera, entonces, mira, hermano, muchos dicen, y en algún tiempo, cuando el Señor me alcanzó, llegué a pensar de esa manera porque así nos enseñaban. Pero ellos dicen que el llevar fruto es traer y traer almas. ¿Sí entiendes? Ese no es el fruto que está hablando aquí. El fruto que está hablando aquí es como cuando Juan el Bautista está hablando a la gente que era necesario que hicieran frutos dignos de arrepentimiento. Que haya un cambio, que haya una conversión verdadera, que hoy dejaste un mal hábito
no tienes toda la victoria. Venciste en ese mal hábito, pero hay más cosas que tienes que ir quitando de tu vida. ¿Sí entiendes? Y entonces por eso dice que si tú ya llevas fruto, el Padre te va a limpiar para que lleves más fruto. Y los frutos son los frutos de justicia, los frutos que son del Señor, que verdaderamente se muestra en ti ese amor, esa paz, esa paciencia, esa bondad, esa misericordia. Esos son los frutos que harán una diferencia, porque tú puedes traer toda tu familia y puedes traer todos los de donde tú trabajas. Pero sabes que ellos van a mirar nada más que tú aquí haces una cosa y allá haces otra cosa. ¿Sí estás aquí? Porque cuando su palabra dice que nosotros, tanto la mujer como el hombre, debe de comportarse como es digno del supremo llamamiento, y aquellas personas que no conocen al Señor por nuestra conducta lleguen a ser alcanzadas. Ahora, no estoy diciendo que no vas a testificar con tus labios, pero lo que tú testificas con tus labios lo vives con tus hechos, y eso hará una grande diferencia. ¿Sí entiendes? Entonces, es verdad, tú me puedes decir, hermano, no está tan fácil. Hay una oposición muy grande dentro de ti mismo. Tu carne se rebela, no quiere obedecer, pero tienes tú que entender, esta lucha nunca la puedes hacer tú solo. Necesitamos al Espíritu Santo. Pablo mismo lo dijo. El deseo de hacer lo bueno está en mí. No quiero yo hacer lo malo. En mí hay un anhelo de hacer lo bueno. Pero él mismo dice, pero encuentro que en mí hay una ley que se revela a la voluntad del Señor. En mis miembros hay un deseo de hacer lo que a Dios no le agrada. Yo busco hacer lo bueno, pero me encuentro al final que estoy haciendo lo que no quiero. ¿Sí estás aquí? Entonces, no puedes tú producir fruto tú solo. Necesitas estar pegado a Él. Necesitas tener más comunión. Habla con Él. Habla con el Señor. Pídele que te dé de su Santo Espíritu. Habla con el Espíritu Santo. De otra manera no vas a poder producir. ¿Sí entiendes? ¿Sí estás aquí, hermano, hermana? Para que tú puedas o todos nosotros podamos producir, necesitamos estar pegaditos al Señor. Más tiempo, más meditación, no pares, vas trabajando, estás donde quiera que estés, hermano, en tu corazón. Sigue hablando, sigue meditando, para que de Él venga tu fortaleza. Tú puedes esforzarte por un tiempo, tú puedes luchar con tus fuerzas, con todo tu corazón. Quieres dejar de hacer cosas, pero todo lo haces con tus fuerzas. Vas a terminar frustrado. No vas a poder. Vas a darte cuenta que has luchado tanto y no has podido dar ni un paso. ¿Sí entiendes? Pero si tú te acercas al Señor, si tú le ruegas, le dices, le pides que te haga libre, que te ayude, con tu deseo, tú tienes que desear. Y con tu obediencia, Él te va a ayudar. Él te va a ir limpiando. Él te va a ir cambiando. Todos esos malos hábitos, esos malos deseos, no importa cuál sea, Él te va a ir limpiando para que vayas produciendo más, para que vayas mejorando, para que vayas siendo otra persona, para que verdaderamente vayas cambiando día a día. ¿Sí estás aquí, hermano? Y luego sigue diciendo el 6. El que en mí no permanece, ¿qué dice, hermano? ¿Sí entiendes? Será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en. Esta es, mira, hermano, no es, muchas veces las personas dicen, oh, me estás juzgando. Oh, es que tú me estás juzgando, tú no eres un juez, me estás condenando. No. Si tú quieres advertir a alguien de un peligro, ¿cómo lo vas a hacer? Si estás aquí, si tú miras que una persona ciega va a un precipicio, ¿qué le vas a decir? Si sigues caminando así, te vas a matar.
Oh, ¿me estás condenando? Si estás aquí, él no puede ver lo que está enfrente de él. Y si tú le quieres ayudar, le tienes que decir la realidad. De otra manera, a lo mejor quédate callado y que caiga ahí y se muera. Pero no quieres eso, ¿verdad? Entonces, tienes que decir a la persona, mira, si tú sigues practicando esto, tu resultado será lo otro. Será esto. Si estás aquí. Cuando nuestro Señor Jesús está diciendo esto, no está condenando a nadie, no está juzgando a nadie, simplemente está diciendo la realidad. Si tú te separas de mí, vas a ser como aquel pámpano que lo separan de la vid. Te vas a secar. Y ya seco, te van a recoger y te van a echar al fuego, a arder. Así es. No nos está condenando, no nos está juzgando, nos está diciendo las cosas tal y como son para que evitemos aquello y que no tomemos en poco o muy como nada este camino. Es necesario. Si nos separamos, nos secaremos, seremos echados, seremos cortados, seremos echados al fuego. Entonces necesitamos día a día pegarnos a Él, luchar, suplicarle, pedirle que nos ayude. Si nos separamos, se acabó. Entonces es triste, pero muchos de nuestros hermanos que estaban con nosotros no van a regresar más. Es triste. Piensa antes de juzgar o de decir algo. Tú podrías ser uno de ellos. ¿Sí entiendes? Entonces, antes de decir algo, debe de uno de pensar. Por un descuido, ¿dónde están? Nosotros podríamos ser uno de ellos. Y tristemente muchos no regresarán. Entonces, otros tristemente están en la iglesia, pero no están pegados al Señor. Y volvemos, como te decía, el tan solo creer no nos salvará. ¿Sí entiendes? Es verdad que es la fe, hermano, la que nos justifica en el Señor. Pero tienes que entender, esa fe tiene que comenzar a dar estos frutos del Señor. Porque el Señor aquí lo dice, mira, dice el 7, si permanecéis en mí, ¿y qué más? Entonces ahora ya está aplicando algo más. Por eso te decía, no es nada más si la fe es la que nos salva, la fe en Él. Pero esa fe necesita algo más, porque aquí está diciendo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Entonces, es necesario, si permanecemos en Él, que la palabra viva en nosotros. Entonces comencemos a producir fruto. ¿Sí entiendes? Porque de otra manera, el decir que permanecemos en Él, pero su palabra no permanece en nosotros, no hay un cambio, no hay una diferencia. Es necesario que su palabra permanezca en nosotros. Y como leímos al principio, esta palabra dice en el 3, ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué, hermano? Por eso, si ella no permanece en nosotros, ¿ahora qué va a pasar? Si la palabra nos limpió, pero dejamos de estar en la palabra también, ¿qué pasa? Nos empezamos a ensuciar. ¿Sí estás aquí? Tú mira, ¿tienes un vaso limpio? Cuando tú le echas lo sucio, con poquito sucio, ¿qué pasa? Todo se ensucia. Pero para que tú limpies eso, ¿sabes cuánta agua le tienes que echar otra vez al vaso? ¿Nunca te has puesto a jugar como un niño? Cálalo en tu casa. A un vaso de agua bien limpia, cristalina, échale una gotita roja. Tú puedes sacar esa gotita roja de ahí, pero tienes que aplicar mucha agua. Sí estás aquí. Pero para ensuciar toda esa agua, con una gotita, toda se contaminó. Así es.
tenemos que luchar, tenemos que esforzarnos. Es verdad, es la gracia del Señor, pero si nosotros nos despegamos de esa gracia, estaremos perdidos. Por eso el Señor lo dijo, si nos separamos de Él, estamos perdidos. Insiste, si te ha costado una área, sigue luchando. Dios en su misericordia te va a limpiar. ¿Sí me entiendes? Pero tú tienes que dar fruto, esforzarte. A veces puede ser que este día no fue tu mejor día. Tú reconoces que has fallado de alguna manera al Señor. Tienes que seguir. Tienes que levantarte. Ahora la fe ahí la tienes que usar para seguir pegado a Él, para seguir limpiándote. ¿Sí entiendes? Dice el 8, en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué, hermano? Mira, hermano, cuando nosotros como cristianos nos comportamos como hijos de Dios, así como dice Efesios que como hijos obedientes imitemos a Dios, Dios es glorificado. ¿Sí me entiendes? Qué hermoso cuando tú escuchas, viene el vecino, viene la gente y dice, oh, tus hijos, no, tus hijos son, ¿qué te sientes? A gusto, da orgullo. Pero cuando viene y te dice, no, tus hijos allá, esto y aquello, ¿viene orgulloso, orgullosa? No. Entonces, de la misma manera, de esta manera es glorificado el Padre. ¿Cuándo qué? Cuando llevamos mucho fruto. De esa manera lo honramos. De esa manera Él es glorificado. Entonces debemos de esforzarnos. ¿Cómo crees que el enemigo se presenta delante del Señor y dice, mira a tu hijo, míralo, cómo se porta, míralo cómo es? ¿Sí entiendes? Entonces Dios no quiere eso, hermano. Mira, dice el 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced, es de estar ahí, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis. De otra manera, si no los guardamos, si no nos pegamos, hermano, es así tan simple. No es nada de complicado. La palabra es muy fácil. Tan fácil que con nuestra obediencia lograremos cada día producir más fruto. Cada día seremos diferentes. Pero de otra manera, no, seremos un día arrancados, echados al fuego. Tienes que acercarte a Él de todo corazón. Dice el 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y dice el 10, si guardad mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo cuando se ha cumplido, cuando tú, hermano, estás pegado, verdaderamente el gozo del Señor estará en ti. ¿Sí me entiendes? Verdaderamente, aunque vengan las dificultades, porque tú puedes ser un cristiano y realmente no tienes nada de gozo. Hay muchos cristianos así. No saben lo que es tener gozo. ¿Sí entiendes? ¿Por qué? Porque no está pegado en la vid. Porque no está obedeciendo la palabra. Pero cuando tú te pegas a la vid, no importan las dificultades, no importan los problemas, el gozo del Señor estará en ti. ¿Sí entiendes? De verdad, hay muchos cristianos que no tienen gozo. No tienen paz. No tienen alegría. Sí te pueden sonreír, pero su corazón está arrugado. ¿Sí entiendes? ¿Por qué? Porque no vive la palabra. Es así de fácil.
El gozo del Señor vendrá a nosotros cuando nosotros permanezcamos pegados a la vid, pegados a Él. Y luego sigue diciendo, este es mi mandamiento. ¿Cuál es? Como yo, de esa manera quiere que nos amemos. Que cuando va caminando alguien le metamos el pie. Porque mira, dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Eso es lo que deberíamos de entender. Ahora, ¿qué hace aquí la diferencia? Mira el 14, dice, vosotros sois mis amigos. ¿Cuándo? ¿Sí entiendes, hermano? Queremos que Él nos escuche, queremos recibir de Él, pero no hacemos lo que Él nos manda. Y aquí está diciendo algo tan fácil. ¿Tú quieres que el Señor sea tu amigo? Porque es lo que está diciendo, vosotros sois mis amigos si hacéis. ¿Sí estás aquí, hermano? ¿No quisiera ser amigo del Señor? ¿Qué se necesita? Obedecer su palabra, ¿verdad? De verdad vale la pena. Tu esfuerzo no es en vano. Lo que tú luches tendrá su recompensa. Quizás tú sientes que luchas poquito. Permanece en Él. Esfuérzate. Y no ocupas hacer nada más. Si tú recuerdas cuando el Señor a Abraham o a Enoch, porque andaban con el Señor, eran amigos del Señor, les revelaba las cosas. ¿Sí entiendes? Es lo mismo que está diciendo aquí. Y dice el 15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os llamaré. ¿Sí entiendes? Entonces, ¿qué más dice? Porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Entonces, si nosotros guardamos su palabra, seremos sus amigos. Y cuando ya somos sus amigos, dice, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado. Cuando tú eres amigo del Señor, Él te va a enseñar, te va a revelar. Vas a tener más comunión con Él. ¿Sí entiendes? Es fácil. ¿Tú quieres que Dios te revele más, que Dios te enseñe más? Haz lo justo. Vive para Él. No es en vano. Esfuérzate. Mira lo que les dice en el 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre. ¿Sí entiendes? Esto os mando una vez más, que os améis unos a otros. Entonces, piensa, hermano, ¿queremos ser amigos del Señor? Necesitamos esforzarnos, estar pegados a Él. Haz más tiempo. Hay muchas cosas que el enemigo ha inventado o de una u otra manera él quiere que tu mente, que tu enfoque esté en cualquier otra cosa menos en el Señor. Te puede meter a enfocarte en deportes, en noticias, en cosas que tú puedes decir, no, esto no es malo, no estoy mirando películas de terror, ni pornografía, ni nada de eso. Ajá. Pero cualquier cosa que Él pueda usar para quitar tu atención del Señor Jesús, Él la va a usar. Si estás aquí, un jueguito, un afán, cualquier cosa, debemos de prestar mucha atención para que Él no nos quite la atención de nuestro Señor. Que siempre estemos mirando, deseando estar en la presencia del Señor, poniendo en práctica, en obra, la palabra del Señor. Ahora acuérdate, no estamos solos. No lo hagas nunca con tus fuerzas.
Pídele ayuda al Señor. El Espíritu Santo dice su palabra que nos va a ayudar en nuestras debilidades. Habla con Él. Nunca te olvides, toda la palabra que escuchas, si tú la quieres poner por obra, necesitas la ayuda del Espíritu Santo. Para que esa palabra se cumpla, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Nada podemos hacer sin la ayuda del Espíritu Santo. Tu esfuerzo va a ser nada. Estás limitado y Él no está limitado. ¿Sí entiendes? Entonces, te voy a dejar con esto, hermano. Pídele mucho al Señor. Ábrele tu corazón todo el tiempo donde estés. No te olvides que todo en Él hay recompensa. Tu esfuerzo, por más mínimo que parezca, hay recompensa. ¿Sí entiendes? Que el Señor te bendiga.